diseño, arte, tecnología, innovación, cultura laboral. Voz Eslava, territorio auditivo de las voces que la están rompiendo. En esta época de alta turbulencia veo muchos líderes y poco liderazgo. Veo muchos líderes enfocados en administrar a las personas, administrar la crisis, administrar el cambio, tratando de utilizar metodologías como Change Management, Agility, Design Thinking, ¿no? Y al final el resultado es que vemos a muchas organizaciones sobreadministradas y sublideradas. Y se les olvida que a las personas se les lidera, no se les administra. A las crisis no se les administra, se les navega. Y Rick Nason en su libro It's Not Complicated nos explica muy bien el contexto que hoy estamos viviendo para poder actuar en consecuencia, para poder responder, no reaccionar. Y Rick Nason nos dice que hay tres grandes tareas, contextos, problemas, y una de ellas es una tarea simple. Y una tarea simple es prepararte un café, es el ejemplo que pone, no está bastante complicado, ¿no? La segunda tarea es un contexto, un problema complicado, y un problema complicado es construir un avión. Construir un avión con varios millones de piezas es un tema bastante complicado, pero si tú sigues un proceso, uno, puedes identificar claramente cuál es el producto final. Puedes predecir el resultado final con toda precisión, uno. Dos, lo puedes replicar una y otra vez, una y un avión, dos aviones, tres aviones. Y tres, se puede resolver. Y el siguiente contexto, tarea, es la compleja. A la tarea compleja no se le puede resolver. Y les pongo un ejemplo, es un huracán. En el 2005 una tormenta tropical se convirtió en menos de 24 horas en un huracán, el huracán Patricia, que fue el huracán más poderoso en la historia del occidente y después muy rápidamente se diluyó. A un huracán no lo administras, en un huracán tú navegas. Tú vas tomando decisión a decisión dependiendo de cómo se va moviendo el contexto. Entonces la primera es, estamos viviendo un contexto complejo y lo tenemos que navegar, ¿de acuerdo? Uno. Dos, no lo puedes reproducir. Es decir, no puedes sacar un huracán y otro huracán, no hay manera. Otro ejemplo que yo pongo es, por ejemplo, una negociación. Cuando tú negocias con alguien, ¿sí? Cuando hay dos seres humanos, es un tema complejo, ¿de acuerdo? En una negociación tú no puedes predecir el final. Puedes tener una muy buena idea, puedes tener deseos, puedes tener objetivos, pero no puedes predecir con exactitud, como en el avión. Tú puedes predecir cómo se va a ver el avión, cómo va a volar el avión, cómo va a despegar el avión. En una negociación no puedes, ¿de acuerdo? Tienes que ir navegando con la otra persona, sabiendo que a veces en un modelo que tiene 14 pasos, arrancas en el paso 5, en otra negociación arrancas en el paso -3 y vas navegando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender que hoy tenemos que navegar la crisis. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego de ahí, cuando yo le pregunto a los directores generales, ¿en dónde tienes realmente el problema? ¿En el diseño de la estrategia o en la ejecución de la estrategia? Y sin titubear me dicen, Roberto, en la ejecución, ¿no? Y el tema está en que pasar de un sueño, de una idea a un plan es complicado. Pero el verdadero salto de la muerte es pasar de un plan a la acción consistente hasta lograr el resultado. Ese es el verdadero salto de la muerte, donde muchos proyectos se mueren. Si nos vamos a la etimología de ejecución, es executo de latín, que dice cumplimiento. Es arrancar una acción y darle seguimiento hasta su terminación.
Los CEOs, que es el Chief Executive Officer, ¿no? En español sería el presidente ejecutivo, el director ejecutivo. Lo que se les ha olvidado mucho es que el tema es ejecutar, no dar órdenes, no dar guía, ¿sí? Que además funciona, definir estrategia, pero es ejecutar. Un director ejecutivo tiene que ejecutar, tiene que acompañar a sus equipos, tiene que darles guía y estar ahí en el Gemba, como dicen los japoneses en Kaizen, en el Gemba, que es donde las cosas suceden. El Gemba es donde se añade realmente valor a la organización, que es en el piso, es estar con la gente, es estar con los clientes, es estar ahí haciendo que las cosas sucedan. Y luego como resultado lo que decimos es que yo he tenido la oportunidad, hay un cliente y amigo mío que es Guy Scamille, que es el director general de Kraft. Dice que el CEO de Kraft dijo: hoy necesitamos menos iniciativa y más acabativa. Y me encantó, ¿no? Claro que necesitamos iniciativa, pero mucho más es terminar, es ejecutar, ¿no? Y trabajo con compañías como AT&T, como Mazda, como Kraft, como Great Place to Work, con compañías muy grandes, internacionales, compañías muy chiquitas de 140 personas. Trabajo de todo, pero lo que sí es algo consistentemente que está permanente y se presenta en todos los directores generales es que la mayor frustración de cualquier director general exitoso es la lentitud de ejecución de sus equipos para dar resultados. Y ahorita que te vi la cara, ¿no? Sientes como que haces, como te da una patada en el estómago. Dices, pues sí, ¿cómo le haces, Roberto? ¿No? Que nada más cumplan. Es más, yo ni puse las fechas, las pusieron ellas o ellos. Pero es que ya le dije, es que ya se lo presenté, es que, y las cosas no suceden como queremos. ¿De acuerdo? Y entonces aquí el tema es cómo logramos acelerar la ejecución. Hicimos un análisis de por qué hay compañías que ejecutan espectacularmente bien, hay muy buen trabajo en equipo, hay confianza, hay colaboración. Todos saben qué es lo que hay que lograr y todos los días se juntan y evalúan cómo hacerlo. Y hay otras organizaciones que no son flojas, le chambean durísimo, pero son torpes en la ejecución, no logran los resultados, hay que hacer mucho reproceso. Y no hay una accountability, que vamos a hablar del tema, no hay un accountability profundo individual de cada uno de ellos. Y nos dimos cuenta que el enemigo de esas organizaciones está en casa. Esas organizaciones lentas tienen el enemigo adentro y el enemigo es una cultura lenta. Jack Welch, el que fue CEO de General Electric, que llevó a General Electric de $26,000 millones a $130,000 millones, dijo: cuando la velocidad de cambio externa supera a la velocidad de cambio interna, el fin está cerca. Cuando la competencia avanza más rápido que tú, cuando la industria avanza más rápido que tú, te vas a morir. Una cultura lenta es un cáncer organizacional. Y utilizando esta metáfora, me gusta hablar de que la cultura es como el sistema inmunológico de una organización. Cuando tú tienes un sistema inmunológico fuerte, te entra un virus, una bacteria, tu cuerpo lo encapsula, lo aísla y lo elimina. Cuando tú tienes un sistema inmunológico débil, te entra la bacteria, te llega a la garganta, al oído, a los pulmones y te pone una revolcada del asco. Y lo mismo sucede en una organización. Cuando entra alguien a tu organización con otros valores, te hace unos desmanes asquerosos en la organización. Cuando tú tienes una cultura fuerte, no importa en qué departamento entre, si entra en otra ciudad, tu equipo local lo encapsula, la aísla y la elimina. La cultura es el sistema inmunológico de las organizaciones. Ahora hemos hablado de cultura, pero no la hemos definido. Entonces vamos a hablar de qué es cultura. Y primero me gustaría decir que cultura no es clima organizacional. Mucha gente piensa que como estoy trabajando en el clima, estoy trabajando en la cultura y son cosas diferentes, muy pegaditas pero diferentes. Una de las definiciones es que clima organizacional es cómo se sienten las personas en una organización. La cultura es la razón por la cual se sienten así.
El clima organizacional viene siendo como el estado de ánimo de una persona, y el estado de ánimo afecta su desempeño. Si la persona se siente triste, cansada, enojada, afecta el desempeño. Entonces es importantísimo trabajar en el clima organizacional. Pero si nos queremos ir a la fuente de donde se construye el clima o el estado de ánimo, ¿no? Nos tenemos que ir a al carácter. Y lo que decimos es que la cultura es el carácter de la organización. Es quién soy como organización. Es ese profundo sentido de identidad. Es el tejido de mis valores, de mis creencias, de mis miedos, de mis sueños. Es un profundo autoconocimiento de quién soy como organización. Y hay que hablar de la importancia. Cuando hablamos de carácter, nosotros hacemos una gran distinción y fusión. Hablamos de la persona física y la persona moral. Y la persona física, el ser humano, tiene sus miedos, sus traumas, sus sueños, tiene su carácter, su forma de ser y su forma de hacer. Y la persona moral o la organización tiene sus sueños, sus traumas, sus miedos, sus fortalezas, sus debilidades, su carácter, que es su cultura, su forma de ser y su forma de hacer. Y el carácter se forja. Entonces tenemos que empezar a ver, en el momento en que vemos la cultura como el carácter de la organización, tenemos que empezar a forjar con disciplina la cultura que queremos. ¿Cuál cultura es la mejor? Aquella cultura que te da los resultados que tú quieres, como tú quieres. ¿Sí? Entonces, si la cultura es el carácter, a ver, les pregunto a ustedes, si me compran la idea de que la cultura es el carácter de la organización, ¿qué tan fácil es cambiar el carácter a una persona? Bastante complicado, ¿no? Cambiar el carácter a una organización, también bastante complicado. Entonces nosotros no hablamos de cambio cultural, transformación cultural, que suena muy sexy, no muy atractivo, pero muy poco probable. Nosotros hablamos de calibración cultural, y les voy a hablar más tarde de lo que es calibración. Entonces regresemos al tema de que hay dos personas, lo importante es el carácter, ¿no? Y cuando hablamos de carácter, la ventaja competitiva, por ejemplo, de Michael Jordan, era ser Michael Jordan. La ventaja competitiva de Steve Jobs era ser Steve Jobs. La ventaja competitiva de Amazon es ser Amazon. La pregunta es, ¿quién eres tú como organización? Y ahí es donde veo muchas veces, cuando les pregunto a los directores generales, veo las caritas así como, nunca me he hecho esa pregunta, ¿no? Pero necesitamos empezar a autodefinirnos. Tenemos que profundizar en lo personal y como organización empezar a definir quién soy. Y ahí les van el concepto de cultura, tiene que ver todo con quién, ¿de acuerdo? ¿Quién antes que para qué, que el cómo, que el dónde, que el qué? Y les voy a explicar por qué. Primera pregunta de quién. La primera pregunta, para poder construir y lograr una plena realización a nivel personal y a nivel organización y lograr el éxito, son las primeras tres preguntas, hay muchas, pero las primeras tres preguntas son estas. Primera es ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis miedos, mis fortalezas? ¿Quién soy? Y les voy a decir una cosa, tú no eres quien eres, sino quien crees que eres. Y como crees que eres muy simpática, muy simpático, muy profesional, muy serio, te comportas así todos los días. Y como te comportas así todos los días, te vuelves buenísimo siendo tú. Pero tú eres el cuento que te cuentas. La pregunta es, ¿qué cuento te estás contando como persona y como organización? Y sin darnos cuenta, nos contamos un cuento de que nosotros nunca somos pésimos, nunca o somos buenísimos. El tema es cómo creamos ese storytelling, esa narrativa consciente, que sea una narrativa por diseño y no de que cada quien se le vaya, que sea de ocurrencias, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante hablar de quién soy, uno. Dos, quién quiero llegar a ser. ¿Qué mujer quiero llegar a ser? ¿Qué hombre quiero llegar a ser? ¿Qué organización quiero llegar a ser? ¿Qué relaciones quiero que tengan mis colaboradores? ¿Qué relaciones quiero tener con las autoridades, con mis proveedores, con mis clientes? ¿Qué experiencia quiero construir allá en el futuro? ¿Quién quiero llegar a ser?
Y tercera es quiénes me van a acompañar en este journey, en esta aventura, en este viaje, en este nuevo capítulo de mi vida, como persona o como organización. Y luego viene otros quiénes, como quién es mi cliente, quién es mi proveedor, quién es mi competencia, quién. De verdad que en el momento que ustedes se enfocan a quién, les va a cambiar la vida. ¿De acuerdo? Entonces, terminamos con el tema de quién y nos vamos al proceso. Ya sabemos qué es cultura y de una manera muy fácil, cultura es el conjunto de comportamientos que tiene una organización. Nosotros nos enfocamos a darle marcaje a los comportamientos. ¿Por qué? Porque si tú te enfocas en los comportamientos, cuando los comportamientos empiezan a repetir, se convierten en hábitos. Y los hábitos, si los sigues repitiendo, se convierten en la forma de ser de la persona, la forma de ser de la organización. Y la cultura tiene que ver más con cómo se comportan las personas en una organización cuando nadie las ve. Ahí está la cultura. El carácter, igualito. El carácter de una persona la conoces, cómo se comporta cuando nadie la ve. Esa es la persona realmente, ¿de acuerdo? Y nosotros creamos un concepto que se llama calibración de cultura de alta velocidad y lo que hacemos es alinear todos los esfuerzos hacia la misma dirección. Cuando yo le pregunto a los directores generales cuáles son los 3 resultados que definen el éxito de tu organización, que tú puedes decir, no logro otros, pero si logro otros 3, puedo decir que 2021 fue un año exitoso. ¿Cuáles son? La mayoría no se lo sabe. Saben otros 37, saben muchos, pero los 3 que definen el éxito, ya que definen el A, B, C, le preguntas al director de operaciones y te dice RWB, y el de recursos humanos y te dice BYZ, y así es como avanza tu organización. La flecha, imagínensela, va para allá y las flechitas adentro van chuecas. El chiste es cómo logramos una alineación hacia los 3 resultados más importantes. Les pregunto, ¿cuál es tu ventaja competitiva? ¿Por qué te compran a ti y no a la competencia? No se la saben. Y te empiezan a dar una lista de ventajas. El precio, valor, servicio, reputación, la marca. Dame una, no te dije las ventajas. Dame una, no se lo saben. Y les pongo, siempre me encanta, que Walmart es mi cliente. Digo, siempre me encanta, les digo, los pongo como ejemplos, porque para mí, por ejemplo, el ejemplo de Walmart. La ventaja competitiva de Walmart es precios bajos siempre. Y se enfocan en el área legal, de finanzas, de operaciones, de marketing, se enfocan a lograr y fortalecer todos los días precios bajos siempre. Y por eso hoy son la compañía más grande del mundo con más de 530 mil millones de dólares. Es foco, pocas cosas, una claridad en tus resultados, una claridad de tu ventaja competitiva y de otros 11 aceleradores, que es lo que hacemos nosotros, los 11 aceleradores para lograr una mayor velocidad de ejecución, de construcción de cultura y de permanencia en el mercado. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, yo les diría que una de las mayores competencias para fortalecer, para construir cultura, es la inteligencia cultural corporativa. Al igual que la inteligencia emocional, que es cuando una persona se da cuenta con un profundo autoconocimiento qué emociones tengo, ¿no? Cómo puedo dominar mis emociones para construir una mejor relación conmigo misma, conmigo mismo y después con la otra persona. La inteligencia cultural lo que hace es ese profundo autoconocimiento como ente social, como persona moral y decir quién soy. Y hablamos de 3 grandes metacompetencias. La primera es la competencia de autodefinirme, quién soy. La segunda es autodeterminarme, quién quiero ser. Y la tercera es autoforjarme, con disciplina todos los días. Para mí la disciplina es todo, ¿no? Esa capacidad de hacer lo que realmente quieres hacer, aunque no tengas ganas. Muchísima gente quiere bajar de peso, pero lo que realmente quiere es quedarse en su camita, calientito, aventarse las tortas ahogadas, ¿no? Muy ricas, ¿no? Y no realmente no sacrificar el placer de corto plazo por ese placer y mayor contribución a largo plazo. Entonces les pediría nada más
pongan la atención en definir quién soy, quién quiero llegar a ser y tratar de todos los días sacar la mejor versión de mí como persona y sacar la mejor versión de los demás, y como organización igual, quién soy, cómo estoy contribuyendo a un México mejor, a un mundo mejor, y tratar todos los días de sacar la mejor versión de mi organización y de todo el ecosistema de mi organización. Un placer, muchísimas gracias.